¿Quién puede pagar el precio de la vida del unigénito Hijo de Dios, nuestro Señor Jesús? Ni los cielos enteros. ¿Cómo podemos comprar eso? Pero Dios te lo da a ti gratuitamente, si tú te arrepientes de vivir una vida separada de Él. Gratuitamente, porque Dios te ama, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es la verdad de la palabra de Dios la que nos hace libres. Cristo es el centro de nuestra fe. Cuando nos acercamos a Él, nuestras vidas cambian, las familias se transforman, todo es mejor. En Él tenemos salvación, y es que Jesucristo es la vida eterna. Hermanos, siempre que tenemos la oportunidad de compartir la palabra del Señor, damos gracias a Dios, hermanos, porque Él es el que usa nuestras vidas. La Biblia dice, hermanos, que si algo bueno, algo digno de alabanza hay en nosotros, hermanos, que pensemos en esto, lo hemos recibido del Señor. Así es que yo, como siempre, hermano, agradezco a nuestra autoridad, nuestras autoridades, a nuestro pastor, ¿verdad?, la oportunidad de compartir también aquí el mensaje con su iglesia, hermanos. Y en esta mañana me gustaría compartir un mensaje titulado ¿por qué debo ser lleno del Espíritu Santo? Yo sé que es un tema que usted como iglesia lo tiene fresco, porque estamos llevando precisamente en este momento en nuestro módulo de la escuela dominical este tema acerca del Espíritu Santo. Yo no te voy a decir en esta mañana cómo ser lleno, hermano, porque allí está en la lección 37 del módulo 7 que comenzamos de nuestra escuela dominical, ahí lo vas a poder ver, pero yo te voy a hablar en esta mañana, hermano, ¿por qué debo ser lleno del Espíritu Santo? Y es que para nosotros, hermanos, en realidad es una necesidad, es indispensable, hermanos, poder ser guiados nosotros por el Espíritu de Dios. Es una necesidad para nosotros poder ser instruidos por el Espíritu Santo de Dios, pero también, hermanos, es una necesidad para ser usados por el Señor. Leo la Escritura, hermano, en Hechos capítulo 4, versículo 31, que dice así: cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban con denuedo la palabra de Dios. ¿Por qué ser lleno del Espíritu Santo, hermano? Esta bendición, hermanos, este privilegio o este elemento dado por Dios para la iglesia, hermano, hablando del Espíritu Santo, no es algo dado solamente para unas cuantas personas. El Espíritu Santo, hermano, y la llenura del Espíritu Santo no es solamente para quien está al frente en este momento dirigiendo la iglesia o dirigiendo los ministerios o dirigiendo, hermano, una célula.
el pasaje que acabamos nosotros de leer, dice que cuando hubieron orado, dice, el lugar en el que estaban congregados tembló y todos, dice, fueron llenos del Espíritu Santo. Así es que, hermano, es importante que nosotros comprendamos que ser llenos del Espíritu Santo es una condición normal en la que Dios espera que nosotros, como creyentes de Jesucristo, podamos mantenernos siempre. ¿Cuántos cristianos ignoran lo que Jesús espera de ellos y del poder que les ha conferido a través del Espíritu Santo? Después de la resurrección, Pedro predicó con denuedo y efectuó muchos milagros. Gracias al Espíritu Santo, el pueblo de Dios recibió poder de manera que pudieran cumplir su tarea. El Espíritu Santo sigue interesado en dar poder hoy a los creyentes. Los cristianos de hoy debemos de buscar en Él las fuerzas, el valor y el conocimiento para poder cumplir con nuestro trabajo para con Dios. Yo creo que estoy hablando de temas conocidos por nosotros, hermanos. ¿Ustedes saben cuál es el quehacer de la iglesia? ¿Cuál es el trabajo de la iglesia? Levante la mano el que lo sepa. Para mí es muy importante que esto quede claro. Si usted no sabe cuál es el trabajo que usted tiene que hacer como iglesia del Señor, entonces tenemos un problema. Tenemos un problema porque andamos haciendo no sé qué cosa y no sé dónde, pero no estamos nosotros interesados o no estamos nosotros en el lugar donde Dios va a usar nuestras vidas. Recuerde, hermano, que antes de que el Espíritu Santo viniera a los creyentes en la iglesia primitiva, hermano, antes de que el Señor subiera al cielo, les dejó un mandamiento. ¿Usted se acuerda cuál es ese mandamiento? Mateo 28, capítulo 18 al 20. ¿Qué dice, hermano? ¿Se acuerda? ¿Qué dice? Repítalo conmigo. Ese es el encargo primordial de la iglesia del Señor, hermano. La razón por la cual nuestro Señor Jesucristo se ocupó y se preparó, hermano, a la iglesia para que el Espíritu Santo viniera del cielo enviado por Él, es para que la iglesia pueda llevar a cabo esta actividad. Mire, hermano, anunciar las buenas nuevas de salvación no es algo que usted y yo podamos hacer en nuestras fuerzas, en nuestro propio conocimiento. No se trata de tener ganas. No se trata de querer ir, se trata, hermano, de que podamos nosotros dar cumplimiento a un mandamiento que nuestro Señor ha dado para su iglesia. El Evangelio de Juan dice que la luz verdadera que alumbra a todos los hombres venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. Y de la misma manera, hermano, el Espíritu Santo vino a este mundo y la iglesia por él fue hecha. Pero, hermano, la verdad es que muchos en la iglesia no le conocen. Porque sinceramente, hermano, cuando creímos, el Espíritu Santo vino sobre nosotros. Pero a muchos no sentimos nada, hermano. Muchos no sentimos ese fuego, muchos no sentimos el escalofrío, muchos no vimos la paloma. Hermano, el Espíritu Santo se recibe por fe. Y creo que lo tengo, hermano, porque he creído en Jesucristo, el Hijo de Dios, y porque Él, hermano, me dio la promesa que cuando yo creyera, su Espíritu Santo vendría sobre mí para capacitarme, para poder llevar a cabo la vida cristiana. El problema del cristiano de hoy en día, hermano, es que vive preocupado por la vida terrenal y por las cosas materiales. Todo el tiempo estamos buscando las cosas terrenales y las cosas que, hermano, tienen que ver con lo físico, con lo material. Pero muy pocas veces nos interesamos nosotros en este mandamiento con sinceridad, hermano. Dígame usted, ¿qué tan presente tiene usted este mandamiento de Mateo 28, del 18 al 20? ¿Con qué tanta frecuencia este mandamiento está en su mente, hermano, recordándole la tarea que usted tiene que hacer? Y por supuesto, hermano, nos alegramos y aplaudimos ver a las personas que vienen aquí, hermano, a entregar su vida a Cristo y confesar públicamente su fe en el Señor. Pero sinceramente, hermano, siendo una iglesia de más de 1,200 personas, hermano, lo que vimos aquí no corresponde a lo que Dios está esperando de nosotros. Y ya lo vamos a ver ahorita más adelante, hermano. Porque a muchos de nosotros, hermano, no nos gustan los números. Y hablo, hermano, desde
los coordinadores, supervisores, líderes y hasta la membresía de la célula. Cuando hablamos de números, muchos se incomodan y piensan que hablar de números es estar con las exigencias de que ya vienen otra vez, que quieren bipartir la célula, ya están otra vez duro y duro con lo mismo. Pero hermanos, en los números se manifiesta, hermano, el trabajo que nosotros estamos haciendo. Los números muestran nuestra realidad. Si los números, hermanos, son bajos o negativos, hermanos, esa es la realidad de nosotros como creyentes que estamos manifestando. Pero si los números van a la alza, hermano, y están mostrando un crecimiento, están mostrando un resultado esperado, entonces, hermano, el indicativo es que estamos en lo correcto y que así debemos de mantenernos. La pregunta en esta mañana para nosotros, ¿qué podemos decir del Espíritu Santo y la iglesia? Hermano, mire, hay una unión tan especial del Espíritu Santo y la iglesia, hermano. Es más, son indivisibles. Si no fuera así, hermano, Cristo no fuera la cabeza de la iglesia. ¿De qué manera cree usted que Cristo como cabeza está dirigiendo a este pueblo? A través de su Espíritu Santo, hermano. Hay una unión permanente del Espíritu Santo con la iglesia. Hay un anhelo vehemente en el Espíritu Santo para que los propósitos de Dios se cumplan en su iglesia. Hay un poder que Dios ha dado a través del Espíritu Santo y ese poder, hermano, el Espíritu se lo ha dado a la iglesia para llevar a cabo estas actividades. La pregunta que nos debemos de hacer nosotros, ¿qué cree usted que pasaría si cada uno de nosotros de manera particular, de manera individual, fuera lleno del Espíritu Santo? ¿Qué cree usted que pasaría, hermano? Ya no voy a preguntar cuántos de aquí estamos llenos del Espíritu Santo, porque no se trata de poner en evidencia a nadie. Pero según, hermano, la Escritura, según lo que nosotros vemos en la Escritura, ¿qué cree usted que pasaría si esta iglesia, hermano, cada miembro en lo personal, en lo particular, fuera lleno del Espíritu Santo, hermano? Sería una locura Villahermosa, hermano. Trastornaríamos esta ciudad, hermano. No sería suficiente este edificio para poder, hermano, soportar el crecimiento que Dios iba a traer a esta iglesia. Por eso en esta mañana, hermano, yo quiero compartirte, hermano, 3 acciones importantes que el Espíritu Santo espera que nosotros llevemos a cabo y para la cual, hermano, Él vino a darnos la ayuda. Primero, hermano, punto número 1. El Espíritu Santo hace testigo aún a los más tímidos. ¿Qué es lo que usted piensa cuando le piden un invitado en su célula? Es que, hermano, yo casi no conozco la Biblia. Es que me da pena. Hermano, es que ya no hay a quien predicarle. Es que son católicos. Es que ya están llegando a, hermano, y una serie de pretextos, hermano, de excusas vamos poniendo, y todo eso se debe a qué cosa, hermano, al temor que hay en nosotros, a la falta de valor para compartir, hermano, el testimonio de nuestro Señor Jesucristo a las personas. Mire, hermano, como iglesia todos somos llamados a dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Todos. La Biblia dice, hermano, que somos embajadores de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros a las personas que se reconcilien con Cristo. Pero a veces, hermano, tomamos una actitud, hermano, que no corresponde a lo que Cristo quiere que hagamos. ¿Y qué pasa, hermano? Si vemos que la persona tiene un vicio o tiene un pecado ahí, hermano, lo que decimos, no, ese no va a venir, ese no va a creer. Y empezamos nosotros a hacer juicio en lugar de compartir, hermano, el testimonio. Nuestro Señor prometió a sus discípulos que recibirían el poder para ser testigos después de recibir el Espíritu Santo. Después de que el Espíritu Santo viene al creyente, hermano, entonces viene el poder. Mire, hermano, note el proceso, cómo viene el actuar del Espíritu Santo en nosotros. Primero, hermano, se recibe el Espíritu Santo. Luego, hermano, viene el poder. Y tercero, hermano, empiezas a testificar de una manera extraordinaria. Extraordinaria. La Biblia dice que los discípulos del Señor eran hombres sin letras y del vulgo. Eran personas, hermanos, que no se expresaban tal vez muy bien. Imagínense un pescador, hermano. ¿De qué habla? De tiburones, de mantarrayas. Habla de la red, de la lancha, del motor fuera de borda, no sé qué marca le daría. Ese sería su vocabulario. Pero, hermano, cuando el Espíritu Santo viene, le da poder al creyente.
Y le da poder ¿para qué, hermano? Para testificar. El Espíritu Santo viene, te da poder y entonces testificas. ¿Qué es lo que vamos a testificar, hermano? Las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Y empezamos nosotros, hermano, de manera, hermano, elocuente a compartir el testimonio de un Dios que nos ama, de un Cristo que nos amó y vino a morir en una cruz y resucitó para darnos vida. Y ese testimonio que de manera personal deberíamos de tener bien claro en nuestra mente, es el testimonio que Dios quiere que nosotros le compartamos a las personas que aún no han recibido el mensaje del Evangelio. Nosotros a menudo, hermanos, tratamos de invertir el orden y testificamos dependiendo de nuestro propio poder y autoridad. Testificar no es mostrar lo que podemos hacer por Dios, sino más bien mostrar y decir lo que Dios ha hecho en nosotros. Yo no puedo hablar del testimonio suyo, hermano, porque yo no sé cómo ha sido su experiencia con el Señor. Puedo ver el cambio. Porque mire, hermano, lo maravilloso del Espíritu Santo es que cuando viene a nosotros, entonces, hermano, nos hace nacer de nuevo, cambia nuestra naturaleza y empieza, hermano, desde nuestro interior a producir un cambio que nos lleva a anhelar las cosas del cielo, a poner interés a lo que a Jesús le interesa. Y de manera externa, hermano, el Espíritu Santo nos ayuda a mantener comunión con el Padre. Si el Espíritu Santo no estuviera en ti, hermano, no podrías ir en oración al Padre. No podrías confiar en que cuando doblas tus rodillas, Dios nuestro Padre te esté escuchando. Pero esa es una acción que el Espíritu Santo, hermano, produce. Muchos de nosotros, hermanos, invertimos el papel y empezamos a hacer las cosas de manera diferente. Nos acercamos a Dios, hermano, ¿para qué? Para pedir, para pedir, para pedir. Pero ¿cuándo vamos a testificar? ¿No te parece que ya te ha dado mucho Dios y que ya deberías de empezar a decir todo lo que has recibido de Él? Jesús instruyó a sus discípulos, hermanos, para que fueran testigos a todas las personas de todas las naciones acerca de Él. Y siempre lo he dicho y pongo este ejemplo, hermano. Mire, cuando usted va a un médico con una enfermedad y ese médico le receta y el tratamiento, hermano, es efectivo y usted se levanta, cuando usted escucha a otra persona que tiene el mismo problema que usted, ¿qué es lo que usted hace? A recomendar al médico. Oye, te recomiendo al doctor fulano porque ese, mira, es efectivo, con un tratamiento me levantó. Ahora, hermano, si nosotros hemos sido salvos por la gracia y la misericordia del Señor, si Cristo ha cambiado nuestras vidas, si Dios ha traído, hermanos, bendición a nuestros hogares, si Dios, hermanos, nos ha dado vida eterna en su Hijo Jesucristo, ¿por qué nos cuesta tanto trabajo testificar? Porque necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Y ser llenos del Espíritu Santo, hermano, no es una opción, es un mandamiento. No os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. Antes bien, ¿qué dice el Señor? Sed llenos del Espíritu Santo. Déjate de preocupar por las cosas que tienen que ver con tu casa, con tu trabajo, con tu cuerpo físico y empiézate a preocupar por ser lleno del Espíritu Santo, porque Dios está esperando que tú y yo demos testimonio de ese Cristo que ama, de ese Cristo que salva, de ese Cristo vivo que está en el cielo y que volverá del cielo para llevarnos con Él eternamente y para siempre. Tenemos nosotros los elementos, tenemos nosotros el testimonio para poder engrandecer el nombre del Señor y compartir con las personas, hermano, esta salvación tan grande que hemos recibido de Dios. Pero no lo vamos a poder hacer en nuestra fuerza. No se trata, hermano, de que usted vaya a su planeación y se proponga, sí, ahorita sí voy a ir por fulano y lo voy a traer. No se trata de eso, hermano, porque la Biblia dice que no es del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Ninguno viene a Jesucristo si el Padre no lo envía. No es el que Walter eligió, no es el que Walter quiere que venga aquí. Es el que Dios está trabajando en su vida y lo hará a través del testimonio que tú y yo vamos a dar a las personas, porque conocemos al Cristo que salva, porque hemos tenido una experiencia verdadera con Él y porque vivimos por su misericordia, porque su gracia es la que nos sostiene. Así que, hermano, debo ser lleno del Espíritu Santo, hermano, ¿para qué? Para dar testimonio, para testificar. Es importante, hermano, lo que Hechos capítulo 1, versículo 8 dice. Dice, hermano, que
La evangelización, hermano, tiene que ver con una serie de círculos concéntricos, hermano. El evangelio se esparce geográficamente, hermano, desde Jerusalén a Judea y a Samaria, y por último se ofrece también a los gentiles en toda la tierra. El evangelio de Dios no ha llegado a su destino final si, hermanos, la persona no está dando testimonio, hermano, con su vida. Piensa, hermano, ¿cuántos en su familia todavía no han recibido a Cristo? En tu área de trabajo, en tu centro de trabajo, en la escuela donde llegas, ¿cuántos todavía no han recibido a Cristo? En tu colonia, en tu comunidad, ¿cuántos? Y Dios está esperando, hermano, que nosotros demos testimonio. A lo mejor eso es lo que está faltando nada más, que tú vayas y testifiques, hermano, que tú te levantes con el poder del Espíritu, hermano, y empieces a anunciar a Jesucristo. No te aloques como muchos lo hacen, hermano, que apenas le están compartiendo el evangelio a la persona y ya le están diciendo, pero te tienes que bautizar para que Dios cambie tu vida, para que dejes la borrachera. Hermano, esa no es una forma de testificar. Esa es una mala forma de invitar a las personas a recibir a Cristo. La mejor manera, hermano, es compartiendo la forma como a ti te predicaron y todo lo que Dios ha estado haciendo en tu vida a través de este tiempo que le has estado conociendo. Considere, hermano, la debilidad de sus discípulos. Pedro lo negó. Felipe era débil en la fe. Tomás no podía ni creer que el Señor había resucitado. Pero con este pequeño grupo, hermano, el Señor trastornó al mundo en el tiempo de que la iglesia nació, hermano. Con ese grupo de hombres débiles, de hombres imperfectos, el Señor, hermano, llevó el evangelio hasta lo último de la tierra. ¿Qué puedes hacer tú y qué puedo hacer yo, hermano, para compartir el evangelio? Hermano, busquemos la llenura del Espíritu Santo para poder ser testigos eficaces del evangelio del Señor. 2. El Espíritu Santo produce compañerismo en la iglesia. Hechos 4:32 dice: y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Qué bonito, hermano, qué bonito que no era solamente el testificar, sino era también el compañerismo que se mostraba hacia afuera, cómo vivían ellos, cómo compartían. Ahora, hermano, no se vaya a equivocar, hermano, porque cuando la Biblia dice vendían sus posesiones y las compartían, no era que vendían todo y se quedaban sin nada, hermano. Era que el que tenía más, hermano, compartía con el que tenía necesidad. Porque muchos se equivocaron también en el tiempo de Jesús, hermano. Y como pensaban que ya venía Cristo, todos empezaron a vender todo y a la iglesia porque allá hay comida. Y tuvo que venir el Señor, hermano, y mostrarles que no era esa la forma. No es en la iglesia, no es en la casa donde hacen la célula. Hermano, es allá afuera, donde las personas andan, donde las personas están caminando, haciendo su vida normal. Allá es donde nosotros, hermano, tenemos que mostrar el compañerismo como cristianos, hermano. Muchas veces, hermano, hemos visto células en las que de repente, hermano, los hermanos no quieren llegar a la reunión. Y yo no sé por qué, hermano, se fue creando un vicio en nuestro sistema celular. Primero, hermano, se empezó a nosotros, y ahí me incluyo yo, hermano, ahí está mi pecado, que como coordinador, hermano, empecé a concederle a algunos de ustedes a que hicieran la planeación del culto el mismo día. Y terminaron, hermano, por echar a perder las dos cosas, porque nada más hacen el programa y después el culto lo medio hacen también, porque ya hay prisa, hay que llevar al invitado, el refrigerio ya no da el tiempo. Pero, hermano, tenemos nosotros la oportunidad de compartir. Es mentira, hermano, que aquí no hay amor. Es mentira que aquí no te conocen. No te conocen porque no quieres compartir con nadie. Ni en tu célula, que son 5, te quieres quedar a terminar el refrigerio. Piensas que todavía, hermano, estamos como en el tiempo de los rezos, de los tamales. Llegas a la célula y te llevas el topper con el alimento. Y no digo, hermano, que no lo hagas si es tu familia. Pero, hermano, es un momento de compartir. Y lo mismo hacemos aquí en el templo, hermano. Nada más esperamos que el mensaje, ya está terminando el mensaje, abran las puertas porque ya me voy. Y no estamos mostrando, hermano, lo que hay en nosotros. Como ya lo dije antes, hace un momento ellos pudieron mirar sus debilidades, pero ninguno de ellos eran perfectos. Y todos abandonaron al Señor y salieron huyendo al momento de la crucifixión. Pero cuando vino el Espíritu Santo sobre sus vidas, hermano, ¿qué dice la Biblia? Todos eran de un corazón y un alma. Hay un fenómeno que sucede, hermano, y lo estamos viviendo otra vez ahorita.
Cada fin de ciclo que hablamos de la multiplicación de la célula, hay hermanos que se espantan y dejan de llegar a la célula. No sé qué será el motivo, hermano. No, lo voy a investigar porque necesito tener esa información. Hay otros que dicen, no, hermano, no, a mí no me parece. A mí no me parece cómo lo van a hacer. Y no te das cuenta, hermano, que estás rompiendo con la unidad. No te das cuenta que le estás pegando, hermano, a la obra del Señor. A otros les hacen el llamado, hermano, para poder ser líder o anfitriona y dicen que no tienen tiempo. Hermano, si no tienes tiempo para el Señor, si no llevas visita a la célula, entonces dime en qué estás trabajando en la obra del Señor. ¿En qué tú estás, hermano, colaborando en la obra que Dios está haciendo tan grande sobre la tierra? Tenemos nosotros, hermanos, que mostrar ese vínculo que nos une, hermano. Los discípulos eran diferentes, sí. Tenían muchos problemas, sí. Y no niego, hermano, que hasta sus discusiones pudieron haber tenido. Pero, hermano, cuando el Espíritu Santo llegó, hermano, ellos eran de un corazón y un alma. Es decir, hermano, la fe los unió de tal manera, hermano, que lo que decían, cuando uno decía vamos para acá, para allá iban todos. Cuando uno caía en prisión, todos a doblar rodillas para orar por ese que estaba en prisión. Pero se mantenía, hermano, ese vínculo de hermandad. Las diferencias de opinión son inevitables entre las personalidades humanas y pueden ser de ayuda si se saben controlar bien. Pero la unidad espiritual es esencial, hermano. La lealtad, la entrega, el amor a Dios y a su palabra, hermanos, son importantes. Sin la unidad espiritual, hermano, la iglesia no se mantendría. Por eso necesitamos nosotros, hermano, ser llenos del Espíritu Santo para mostrar, hermano, ese vínculo de hermandad. 3, hermano, el Espíritu Santo, hermano, produce crecimiento en la iglesia del Señor. Y aquí te voy a mostrar los números. Aquí te voy a mostrar cómo una persona llena del Espíritu Santo genera números, no problemas, genera números. Mire, hermano, Hechos 4:33 dice, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús y abundante gracia era sobre todos ellos. Cada vez que el Espíritu Santo obraba en la iglesia, hermano, se producía el crecimiento. Era algo automático. El Espíritu Santo se manifestaba en algunos y venían los números para arriba, hermano. Mire, Hechos 4:41 dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día. ¿Cuántos? ¿Cuántos, hermano? Como 3,000 personas. Hechos 4:4 dice, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron y el número de los varones eran como de 5,000 personas. Hechos 5:14 dice, y los que creían en el Señor aumentaban más y más, gran número, así de hombres como de mujeres. Y Hechos 6:7 dice, y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente. No dice solo que se multiplicaba en grande, hermano, grandemente en Jerusalén. Y también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Siempre hay maneras, hermano, de aumentar los números con habilidades y trucos. Muchas iglesias, hermano, lo hacen robando miembros. Pero nosotros nos hemos propuesto, hermano, no robar miembros ni sacar personas de otras congregaciones. Como iglesia, hermano, y lo digo aquí delante de todos, para que no lo ande usted haciendo allá en lo oscurito. Si alguien tiene su iglesia, que se vuelva a su iglesia, porque allá lo puso el Señor. Aquí, hermano, testificamos de Cristo, anunciamos el Evangelio y preparamos a las personas, hermano, para su entrega al Señor. Y, hermanos, contribuimos con el crecimiento de la iglesia, trabajando, hermano, para ese propósito. No andamos esperando, hermano, que nos los bauticen y después nos los traemos nada más para formar parte de nuestra iglesia. Pero peor aún, hermano, peor aún sería que te lo anduvieras robando de la célula de la otra coordinación. Sería peor, hermano, que creciéramos en la iglesia solamente internamente, ¿sí? Solamente creció la coordinación 1 porque la 9, esa perdió. Solamente creció la coordinación 5 porque la 8 perdió. Hermano, no necesitamos hacer trucos. Cuando nosotros somos llenos del Espíritu Santo, hermano, el crecimiento se va a dar. Tú ni siquiera te tienes que molestar cuando te digan que vas a bipartir tu célula. Tú ni siquiera, hermano, tienes que hacer problemas, hermano, sino lo que tienes que hacer es sumarte, hermano, buscando la unidad, hermano, el compañerismo con los hermanos de tu célula, de la iglesia, hermano, para que se manifieste el poder y la gracia de Dios. La iglesia, hermano, no empezó ni creció por
por el poder de los discípulos o por el entusiasmo que ellos pudieran ponerle. El Espíritu Santo dotó a los discípulos de poder. Fue el consolador y guía que Jesús prometió y envió ascender del cielo. Y fue la obra del Espíritu Santo que demostró, hermano, en los cristianismos una manera sobrenatural, hermano. La gente se va a sorprender cuando te vea, hermanos, dando testimonio lleno del Espíritu Santo. Y no lo tienes que decir. Yo no lo tengo que decir, hermano, que estoy lleno del Espíritu Santo. Las mismas acciones, las mismas palabras, hermanos, van a mostrar que Dios está obrando en mí, hermano. Es por eso, hermano, que de esta manera la iglesia, hermano, llegó a estar más consciente, hermano, del Espíritu Santo que de sus propios problemas. En esta mañana, hermano, quiero terminar con esto. Dios, hermanos, nos está llamando a depender del poder y de la guía del Espíritu Santo. Hermano, ya no es una opción para usted ni para mí. Usted, hermano, no puede decir que es cristiano porque llega a esta congregación los domingos. Usted no puede decir que es cristiano, hermano, porque un día le predicaron, vino y se bautizó. Usted, hermano, si es cristiano, tiene que anhelar, tiene que buscar estar lleno del Espíritu Santo. Hay un trabajo que hacer, hermano, y ese es el que usted va a hacer. Cada uno va a hacer su parte en el lugar donde el Señor lo ponga. Pero sin la llenura del Espíritu Santo, hermano, todo lo que el cristiano puede hacer es religión. Solamente, hermano, con el Espíritu Santo es que la iglesia se va a mover con poder, es que la iglesia, hermano, va a trastornar la colonia donde estás. Solamente con la llenura del Espíritu Santo, hermano, es como tu vida va a cambiar y te va a transformar el Señor hasta hacerte a su imagen y semejanza para que el mundo vea que Jesucristo está en ti. Pero si seguimos perdiendo el tiempo, hermano, buscando las cosas materiales, queriendo resolver el problema de la casa, queriendo juntar el dinero que me hace falta, si seguimos poniendo nuestra mirada en esas cuestiones, hermano, va a venir el Señor y aquí nos vamos a quedar. Recuerde, hermano, que la Biblia dice que muchos en aquel día van a ir delante del Señor y le van a decir: Señor, en tu nombre yo echaba fuera demonios, Señor, en tu nombre hablaba nuevas lenguas. Y el Señor, ¿qué les va a responder, hermano? Apártate de mí, no te conozco. Hermano, es muy fácil caminar a donde va caminando el montón. Pues sí, donde va la bola de gente, hermano, no se va a notar mi presencia. Pero, hermano, ¿quién va dirigiendo a esa gente y hacia dónde van? ¿Hacia dónde está caminando tu vida, hermano? ¿Qué es lo que estás haciendo con la célula que hay en tu casa? Tu líder de célula, ¿qué es lo que estás haciendo con el encargo? Subimos aquí, hermano, y hacemos un compromiso y fácilmente, yo hasta ahorita no he encontrado a nadie que diga que no. Pero, hermano, hay compromisos que como líder tienes que cumplir y no lo estás haciendo. ¿Sabes por qué? Porque necesitas la llenura del Espíritu Santo. Proponte desvelarte una noche, hermano. Proponte levantarte una madrugada. Proponte no faltar a la próxima velada de oración. Proponte, hermano, hacer un ayuno y pedirle al Señor, hermano, que te llene con su presencia para poder ser de utilidad en su obra. Hermano, todo aquel que quiera en esta mañana, que sienta que no está lleno del Espíritu Santo y quiera la llenura del Espíritu Santo, hermano, póngase de pie. Yo no voy a orar por ti para que seas lleno del Espíritu Santo, hermano. Tú vas a orar por ti para pedirle al Señor, hermano, la llenura del Espíritu Santo. Si usted quiere, hermano, la llenura del Espíritu Santo, hermano, póngase de pie. Hermano, como iglesia, mire, el proyecto 2530 está contando con usted. En ese proyecto 2530, hermano, usted es importante. El trabajo que usted va a realizar, hermano, es clave para poder alcanzar, hermano, esa meta que nos estamos proponiendo de aquí al 2030. Pero no lo vamos a lograr, hermano, si seguimos nosotros atendiendo los problemas de la casa, si seguimos atendiendo los problemas del colegio y estamos dejando pasar por alto, hermano, la tarea que Cristo nos encomendó que hiciéramos, que es anunciar el Evangelio, hermano, a toda criatura y compartirles, hermano, el discipulado para que sean bautizados. Hermano, oremos, pero pida usted por usted, porque Dios, hermano, ya ha puesto su espíritu en usted. Lo único que tiene que hacer en este momento es ríndase al Señor. Ríndale su vida al Señor, hermano.
deje de estar luchando contra Cristo. Oremos. Padre, te bendecimos en esta mañana, Señor. Al leer en tu palabra, Padre, la necesidad que tenemos de ser llenos de tu Espíritu Santo, Padre Celestial, nuestro corazón, Señor, salta de preocupación porque quisiéramos ser llenos del Espíritu Santo. Deseamos ser llenos del Espíritu Santo. Anhelamos, Señor, ser llenos del Espíritu Santo porque tu palabra dice que el Espíritu está presto, pero la carne es débil. Señor, ayúdame a negarme a mis propios deseos, a mis propios pensamientos. Señor, dame la oportunidad de experimentar esta fuerza, este poder que tú das a través del Espíritu, Señor, para testificar. Y hazme un testigo fiel, Señor, en mi colonia, en mi casa, con mi familia. Ayúdame a mantener, Señor, la unidad, conviviendo con mis hermanos, Señor, y haciendo, Padre Celestial, que se muestre el amor tuyo a través de mi persona. Señor, ayúdame a entender que los números muestran, Padre Celestial, hacia dónde vamos. Y que crecer, Señor, numéricamente es algo, Señor, que sucedió desde el inicio de la iglesia y que lo vimos, Señor, de manera extraordinaria, como las personas venían, Señor, por cientos de miles y tú añadías a la iglesia a los que habían de ser salvos. Tenemos un proyecto como iglesia en común, Señor, y queremos, Padre Celestial, trabajar por ello. No es el anhelo de nuestro corazón, Señor. Es una meta que nos hemos propuesto para no perder la brújula, Señor, para no andar haciendo otros eventos, otras cuestiones que nada tengan que ver con la evangelización, sino porque creemos, Señor, que tú estás trabajando a través de tu Espíritu Santo en las iglesias. Queremos que esta iglesia, Señor, se levante con poder para testificar y anunciar el evangelio, Padre. Señor, danos pues esa llenura que necesitamos para realizar nuestra tarea. Te la pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Puede sentarse, hermano. Sigue nuestras redes sociales para que recibas contenido edificante. Estamos en Facebook, YouTube, Instagram y Twitter. Ahí podrás encontrar predicaciones, alabanzas, participaciones especiales, además de mucho contenido propio que será de bendición para ti y donde podrás estar al tanto de nuestras actividades. Entra y comparte nuestro contenido con tus amigos y familiares. Comenta en nuestras transmisiones y permite que el esfuerzo de nuestra iglesia por anunciar las buenas nuevas de salvación llegue a más personas. Tú puedes ser un medio de bendición para alguien. Solo entra a cualquiera de nuestras redes, dale like al contenido y compártelo. Somos JBE.